Cordiales saludos, estimados alumnos. Estamos comenzando nuestra clase de la asignatura Fundamentos Epistemológicos y Filosóficos de la Psicología. Bien, en esta clase vamos a hablar sobre los antecedentes históricos del pensamiento filosófico y su pertinencia en el estudio de la psicología, donde estaremos analizando a los grandes filósofos griegos, quienes son Sócrates, Platón y Aristóteles. Bien, primeramente vamos a analizar al filósofo griego Sócrates. Vamos a analizar su método, que consiste en la ironía y la mayéutica, en la creación del concepto el cual se le atribuye a él, y la teoría acerca de la virtud, también según nuestro filósofo. Bien, el método socrático es donde cuando se hacen preguntas que obligan, en este caso Sócrates obliga a sus discípulos a pensar por cuenta propia y encontrar la solución a problemas principalmente de índole moral. Sócrates, por ejemplo, sostenía con sus amigos y conocidos un diálogo lleno de ironía, pero de sana e inteligente intención pedagógica, o sea, educativa en este caso. Sócrates llamó a su método mayéutica, que significa parto espiritual o parir la verdad, y se comparaba con su madre, quien era partera. Su labor de enseñanza pedagógica consistía no tanto en enseñar, sino que lo que él quería era que sus discípulos reflexionaran y extrajeran por sí mismos sus propias ideas con la ayuda de él. También la actitud socrática era la preferencia clase exclusiva por el tema del hombre, de su conducta, su bondad y su felicidad. De ahí la famosa frase, el conócete a ti mismo. Porque Sócrates acostumbraba a repetir para llamar la atención sobre la importancia del conocimiento personal, en contraposición al conocimiento del mundo externo. O sea, es más importante conocerse a sí mismo que conocer al mundo externo. También había sido, recordemos que los presocráticos se preocupaban solo del mundo externo, del cosmos. Y debido a esto, Sócrates es considerado como el fundador también de la ética. Se le atribuye a Sócrates el creador del concepto. ¿Por qué? Porque justamente por el relativismo de los sofistas, que fue el mayor enemigo de él. Tratar de llegar a una definición universal, es decir, a un concepto con validez para todas las cosas y para todos los sujetos. Era la meta que se proponía a nuestro filósofo en sus diálogos públicos. Su mayor esfuerzo consistía en sacar a sus interlocutores del plano puramente sensible y accidental, o sea, de la experiencia. Las respuestas a esto inicialmente se quedaban en ejemplos concretos, ya sea experimentados, y no llegaban a la esencia, que tenía que ser universal. Entonces, independientemente de los casos singulares en los cuales se pudiera constatar o no. O sea, el concepto tiene que ser algo que sea universal y no particular del plano de la experiencia. Y por último, la teoría acerca de la virtud. Sócrates destaca la curiosa identificación con la ciencia. O sea, la ciencia es lo mismo que la ciencia del bien, nos dice Sócrates. O sea, donde dice que el vicioso es solo por ignorancia. O sea, el que comete errores comete solo por ignorancia. Nos quiere decir que un conocimiento que no logre ordenar el propio sujeto, los impulsos sensibles, no merece llamarse ciencia. Bien, de esta manera analizamos un poco sobre la filosofía de Sócrates. Pasamos a analizar también al filósofo griego Platón,
Vamos a ver el conocimiento de las ideas según él y el alma, las virtudes y el fin del hombre. Según Platón, el conocimiento de las ideas, la experiencia sensible, es una ocasión para que el alma recuerde las ideas olvidadas, dice. Debido a la semejanza y participación que tienen los objetos de este mundo con respecto a las correspondientes ideas, el hombre en contacto con lo material despierta de nuevo las ideas que estaban adormecidas en su memoria. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño aprende matemáticas, por ejemplo, astronomía? Lo que sucede en el fondo es que está recordando las ideas ya contempladas en la vida prenatal y luego olvidadas por el nacimiento. Entonces, Platón sostiene que aprender es recordar. Y en cuanto al alma, también habla Platón del alma. eh, Compara a Platón con su concepción acerca de la constitución interna del alma humana, con un mito, con el mito del carro alado, que se encuentra en su obra El Fedro, y donde él dice que cada alma es como un coche tirado por dos caballos, un caballo blanco y otro negro, conducido por un cochero, por supuesto, donde él dice que el coche vuela en el espacio y el cochero representa la parte racional del alma. El caballo blanco es dócil y tira hacia arriba y representa el apetito irascible o tendencia buena de lucha y progreso. Y el caballo negro es rebelde, tira hacia abajo y representa el apetito corruptible, por decirlo así, o tendencia mala hacia el placer. La ética platónica se refiere entonces a partir de todo esto en la idea del bien, en que la idea del bien está en la cumbre de todas las cosas. Ella debe ser la meta de nuestra actitud práctica, debemos aspirar a ella y purificarnos o deshacernos de todo lo material. La norma fundamental de la conducta tiene que ascender a ese mundo ideal, espiritual y perfecto y desprenderse de este mundo material sensible e imperfecto. Y también nos habla Platón sobre el eros, que él considera que es el amor o tendencia que eleva y espiritualiza al hombre y lo acerca al mundo de las ideas. Entonces, en cuya cumbre está el bien. Y esto Platón lo identifica con la belleza y con Dios. Seguimos por último, vamos a cerrar nuestra clase de hoy. Vamos a hablar sobre el otro filósofo griego, donde la filosofía llega a la cumbre con este filósofo, quien es Aristóteles. Analizamos entonces la lógica, la ciencia y el silogismo y la psicología racional. A Aristóteles se le considera un gran sistematizador. ¿Por qué? Porque la lógica, la psicología, la ética y la metafísica y la política obtienen en sus escritos una línea y una estructura perfectamente definidas. ¿Por qué? Porque este ordenamiento, el surgimiento de estas ciencias representa lo que es el pensamiento de Aristóteles en la plena madurez de la filosofía griega. Dentro de esto analizamos entonces la lógica. Hay una obra que se llama El Órgano, que está dividida en 6 libros, donde Aristóteles trata el tema de la lógica. Este órgano significa instrumento, y con ello quiere indicar que la lógica es el instrumento propio para entender la filosofía. Entonces también él nos dice que el órgano es como una introducción a las obras filosóficas. Aquí el conocimiento es el que va a las causas de las cosas, y el silogismo, que está dentro de la lógica, se instala entonces como procedimiento técnico que nos hace ver
la causa o razón de una afirmación cualquiera, donde para Aristóteles la ciencia o episteme consiste no tanto en una serie de conocimientos objetivos, sino en una virtud intelectual que se define como hábito demostrativo. Entonces, podemos de esta manera concluir que esa actitud propia del científico tiene como instrumento de formación precisamente al silogismo que está dentro de la lógica y la operación que demuestra rigurosamente las tesis propuestas. En fin, entonces esto es lo que un poco de lógica, ciencia y silogismo. Y por último, la psicología racional. Dice Aristóteles que la psicología racional o filosófica sistematizada en los libros de Aristóteles titulados Acerca del alma. Entonces, recordemos que ellos el alma lo relacionan con el conocimiento, o sí, con el conocimiento, donde también entiende por alma el principio que da la vida al cuerpo organizado, y ese es el conocimiento que guía al cuerpo y que organiza al cuerpo. Aristóteles nos dice que las plantas y los vegetales también tienen alma, pero de grado inferior. Pero en nuestro caso, el alma vegetativa se encarga de las funciones de alimentación y reproducción. El alma sensitiva tiene además las funciones de conocimiento sensible, apetitivo y movimiento. Y por último, el alma racional, que posee el nous, que el nous se entiende como potencial conocimiento científico y como potencia del conocimiento del hombre. Entonces Aristóteles distingue tres tipos de alma: alma vegetativa, alma sensitiva y alma racional. Bien, de esta manera nos vamos concluyendo nuestra clase de hoy, donde podemos decir que hay mucho que aprender todavía de la filosofía, a pesar de que los filósofos a quienes hemos analizado en esta clase han existido más de 2000 años y aún hoy nos sirven como fundamentos para el conocimiento científico como antecedentes de la misma, precisamente porque son las bases por las cuales la ciencia se sirve para establecer sus teorías. Bien, estimados alumnos, espero que hayan asimilado los conceptos que hemos repasado en esta clase y que les haya servido para aprender un poco más de filosofía. Nos encontramos en la próxima clase.